Vamos a compartir la palabra y después ya tendrán las clases respectivas a los niños, los jóvenes. Tenemos la palabra en el libro de Efesios. Gloria sea al Señor. Libro de Efesios, capítulo 5. Sea alabado el Señor. Verso 14 en adelante al 19. Efesios 5, 14 al 19. ¿Encontró la palabra? Entonces damos lectura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, del cual sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén y amén. Dios los bendiga. Verso 20 también, y ya terminamos. Dando siempre gracia por todos al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu hermosa presencia, porque nosotros creemos y hemos entendido por tu palabra que donde hay dos o tres congregados, allí estás tú, Señor, y nosotros lo creemos. Es por eso que te sentimos, Señor. Gracias porque usted nos ha ayudado a poder estar en los medios de gracia, Señor, y estar hoy en esta mañana reunidos una vez más para poder recibir tu palabra. Ahora te pido por las clases de los niños, de los jóvenes, para que usted la presida, para que usted derrame de su gracia, para que ellos puedan comprender, puedan retener su palabra gloriosa en sus corazones, porque mañana le hará falta, le va a servir para su vida, Señor. Yo te pido en esta hora también por los hermanos que estaremos meditando en este lugar, para que la gracia divina de tu presencia, Señor, nos abra el entendimiento y podamos comprender su palabra que nos quiere hablar en esta mañana. Ahora ven a bendecirnos a través de ella, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le damos la salida entonces a las respectivas clases, y los demás se ponen cómodos y están clamando al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Podemos decir de que esta palabra es la continuidad o tiene mucha relación con el mensaje que teníamos ayer allí en Villapuente. ¿Se acuerdan lo que el Señor nos hablaba de la resurrección? Pero no la resurrección que tuvo Lázaro, sino la resurrección que tiene cada persona, cada individuo que llama al Señor para sacarlo allí, darle vida, porque dice que nos hablaba la palabra el día de ayer, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿sí? La transgresión del hombre hacia la voluntad de Dios nos representa o nos lleva a estar muertos. Cuando el hombre, la mujer no hace la voluntad de Dios, cuando no acepta a Cristo en su corazón, es una persona muerta. ¿En qué? En su espíritu, su alma. Usted puede ver a la gente que va y viene, hace cosas, sí, camina, se mueve porque tiene vida, pero vida física, corporal. El hálito de vida está en ese cuerpo que lo mantiene en pie para poder accionar, para hacer. Pero hay una parte en nosotros espiritual, la cual también necesita ser revivida. Amén. O necesita estar con vida. Alabado sea Dios. Entonces dice que el pecado, ¿sí?, que sobreabundado en la humanidad ha traído muerte en la humanidad.
Entonces, aquellos que van llegando al conocimiento del Evangelio, dice que el Señor le va dando vida. ¿Sí? Es por eso que nos decía la palabra ayer, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado, pero Cristo, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida, solamente por gracia, no porque éramos nosotros capaces, o no porque teníamos un apellido distinguido, no porque éramos más altos, o teníamos diferencia con otro, o teníamos un temple más bonito, no. Éramos porque el Señor sobre nosotros quiere o ha depositado una responsabilidad, un llamado con un propósito. ¿Sí? Para eso hemos sido llamados, para hacer algo. No solamente para ser oidor olvidadizo, sino oidor y hacedor. Amén. Por eso que el Señor nos ha llamado con cuerdas de amor, ¿sí? A través del mensaje de la palabra, y nos ha hecho en este tiempo meditar de que en Él tenemos vida. Alabado sea el Señor. Y esta parte aquí del capítulo 5 de Efesios también habla Pablo a la iglesia de Éfeso, en donde allí, hermanos, había mucha idolatría en aquellos días, en aquellos tiempos. Alabado sea el Señor, que no ha menguado, no hay diferencia también con este día actual que tenemos en estos tiempos. También hay mucha idolatría. Alabado sea el Señor, pero el apóstol indicaba a los hermanos de que habían cosas que resolver, cosas que poder alinear para poder servir a Cristo de la mejor manera. Porque para servir al Señor también tenemos que estar de acuerdo nosotros. Amén. Tenemos que tener un acuerdo de qué manera vamos a trabajar, de qué manera vamos a hacer el servicio, de qué manera nos vamos a proyectar. Como cada mes nosotros nos reunimos con la comisión para poder proyectar el trabajo del mes y así de esa manera ser organizados. Alabado sea Dios. Porque el Evangelio nos puede hablar de bendiciones, nos puede hablar de muchas cosas, de esperanza, de vida eterna, pero también lleva un orden. El Evangelio es orden, ¿sí? Alabado sea Dios. Entonces aquí el apóstol empieza hablando, hermanos, dice, sed imitadores de Dios. Aquí él no se pone como ejemplo, sino que pone una referencia, un ejemplo mucho más alto, mucho más grande, diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted va entendiendo hasta ahí. Eso es importante. Pero dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. O sea, todas estas cosas estaban allí muy notables en la comunidad cristiana en aquellos días, ¿sí? O en la vida misma. No nos olvidemos que allí había una diosa que se veneraba, que estaba empoderada, la diosa Diana en aquellos días de Éfeso. Era un referente importante en la sociedad en aquellos tiempos, la diosa de la fertilidad. Entonces había toda clase de cosas allí, fornicación, en cuantas cosas. Por eso que el apóstol aquí hace referencia, en primer lugar, a esa palabra. Dice, pero la fornicación y toda inmundicia que se vivía en aquellos días, como en este presente también, ni aun se nombre, ni aun se viva en la iglesia todas estas clases de cosas. Alabado sea Dios. Dice aquí, hermanos, como conviene a santos. Ni palabras, fíjese lo que empieza también a describir, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea que nosotros, hermanos, una vez que tuvimos la resurrección con Cristo, decíamos ayer en la predicación, el Señor nos hizo una nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Y como todo nacimiento, el bebé, aquí tenemos la bebé de Guille, ella tiene que aprender. Todo lo que nosotros ya sabemos, ella lo tiene que aprender. Sobre lo bueno que va a aprender, paralelamente va ella a conocer y va a ver que hay cosas malas que también van a venir a su conocimiento. Alabado sea el Señor. Ahora es la responsabilidad de los mayores que tienen a su alrededor instarlo, instruirlo para que pueda realizar todas las cosas que tienen buen nombre, que son de bien.
Alabado sea el Señor, que pueda vivir, hermanos, educadamente haciendo el bien. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que apuntaba el apóstol, que los hermanos que estaban convirtiéndose a Cristo, que tenían un nacimiento en Cristo, pudieran ellos también aprender desde su inicio en el conocimiento de la palabra, poder aprender todas estas cosas que tenían que renunciar a la vieja vida. Y eso es a veces lo que cuesta, renunciar. Dios nos bendiga. Nos cuesta renunciar, nos cuesta soltar. Estamos acá, pero tengo la mano estirada y tengo sujeta muchas cosas todavía atrás que yo tengo que soltar. Alabado sea el Señor. Y estoy mirando para atrás y quiero volver un poquito para no olvidarme del todo de lo que quedó allí, pero el Señor nos dice, hermanos, que debemos, desde el momento que Él salió al encuentro de nuestras vidas, dice que todas las cosas son nuevas. O sea que hay un nuevo camino que transitar, una nueva vida que vivir. Alabado sea el Señor, con nuevas experiencias, compartir con otra gente, aquella gente que nos hacía mal, aquella gente que nos llevaba por camino distorsionado, por camino del error, ya no está esa gente. Ahora hay gente nueva, gente que yo comparto en la iglesia, gente en la cual yo ahora me recreo, pero tengo otras palabras para conversar. Ya no hablo mal de mi prójimo, ni tengo que hablar cosas deshonestas de mi boca para tener una alegría. No, hoy cuento las bendiciones, me alegro de otra manera. Dios los bendiga. Entonces el apóstol apuntaba en la enseñanza a la iglesia de Éfeso, decía, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Alabado sea Dios. No hay lugar para esa gente. No hay lugar para esa gente que todavía, hermanos, practica toda la inmundicia de este mundo. Alabado sea Dios. No hay lugar en el reino de Dios para ellos, pero ellos tienen una oportunidad de que ellos puedan escuchar la palabra. Y de ellos depende recibir a Cristo, y ahí puede haber un cambio, una transformación. Dios nos bendiga. Dice el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, ¿sí? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Alabado sea el Señor. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora que somos, ¿en quién? Somos luz en el Señor. Entonces el pedido que dice el apóstol, andad como hijos de luz. Y si somos luz, tenemos que andar como luz. Alabado sea el Señor. Y una luz, ¿qué es lo que hace? Alumbra, resplandece en el medio de las tinieblas, en la oscuridad, resplandece la luz. Cuando nosotros venimos de allá de Cutralcó, Cerro Bandera, veo que aquí tenemos el club, aquí a poquitas cuadras, y tiene unos reflectores muy potentes. Es lo que sobresale de toda la ciudad, los reflectores del club Don Bosco, ¿sí? Y se ve allá el Cerro Bandera, se ven ya los. Y nosotros decimos, ahí atrás de esas luces, ahí tenemos que llegar nosotros, ¿sí? Entonces se ve de lejos, y así, hermanos, en este mundo de tiniebla, de oscuridad, nosotros somos ese reflector que está allí instalado en un lugar para poder alumbrar. ¿Sí? Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Entonces dice el consejo del apóstol que tenemos que andar, tenemos que, hermanos, movernos, que tenemos que rendir, hermanos, de lo que rinde, hermanos, una luz, de poder dar luz en un lugar oscuro. Alabado sea el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Sobre esos ejes se mueve un cristiano. Amén. En bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora dice, no participe de las obras infructuosas. Dios nos bendiga. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Si yo sé que llegando a un lugar determinado, allí no es un lugar que me conviene estar, ¿por qué yo tengo que ir a ese lugar? Si yo ya interpreto que ese lugar no me va a hacer bien, ¿por qué tengo que llegar a ese lugar? Por eso que dice aquí, no participe de las obras infructuosas, en donde hay
tantos movimientos, hermanos, tantas prácticas humanas, alabados a Dios, porque eso contamina nuestras vidas, alabados a Dios. Y sabe que mantener una vida espiritual cuesta mucho, ¿sí? No solamente yo orando media hora, yo ya soy un hombre espiritual, no, es una consagración constante, es un cuidado personal constante. Poder cuidarme en la manera de mirar, en la manera de pensar, en la manera de hablar. Es por eso que dice aquí, no haya palabra deshonesta en nuestra boca, ni pensamiento. Alabados a Dios. No es solamente orar y cantar a Dios y ya soy un santificado. No, es una relación íntima constante con Cristo, una humillación siempre en el Señor. Alabados a Dios. Por eso es que el Señor, hermanos, nos quiere resguardar de no contaminarnos en tantas cosas que hay aquí en la vida. Alabado sea Dios, que nos llaman la atención, ¿sí? Nos llaman la atención. Nosotros por ahí miramos un poquito y nos detenemos y nos gustaría también estar ahí participando. Alabado sea Dios. ¿Cuántas cosas nos pasarán, ¿no? A mí, a usted le pasará cosas que le gustaría participar, pero sabe que no nos conviene estar ahí. Alabado sea Dios. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, hermanos, sobreponerme a esa decisión o a ese deseo que hay en mi carne? Porque mi carne quiere avanzar a ello. Es poder reprenderla en el nombre de Cristo y someter mi carne a la obediencia a Cristo. Dios nos bendiga. Por eso que dice el verso 11, no participéis de las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de que lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Y aquí llegamos, hermanos, al texto que hemos tomado. Gloria a Dios. Por lo cual dice, ¿en dónde dice? La palabra, la enseñanza. Dios nos bendiga, la sana doctrina. Por lo cual dice, despiértate. Aquí entramos en una palabra que es el sueño. Y está el sueño físico, el sueño del cansancio, que todos tenemos ese sueño normal, ¿sí? Que llega a una determinada hora que ya necesitamos recostarnos, descansar, porque ya nuestro cuerpo nos pide, ¿sí? Se manifiesta, tiene síntomas, ¿sí? Alabado sea Dios, ese sueño natural, ¿sí? Pero también está el sueño espiritual. Ese sueño en el cual no podemos ver la bendición, no podemos ver la gloria de Dios, porque no puedo abrir los ojos espirituales. Estamos así, tenemos tantos sueños cargados en nuestra vista espiritual, no podemos ver la gloria de Dios. Y llevamos, hermanos, un evangelio de la manera de que, bueno, si Dios quiere hacer algo, que lo haga, pero yo no puedo despertar, no puedo. Y la palabra aquí nos dice, despiértate. ¿Sí? Porque este sueño espiritual nos va a llevar a que se nos pase el tiempo, que se nos vayan los años, se nos pasen los meses y no podamos disfrutar, hermano, las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Dios nos bendiga. A ver. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, oradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Aquí hace la comparación de los muertos y de los vivos muertos, porque están durmiendo también, pero dice despertar y alabarle. ¿Sí? Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros ya encontramos la iglesia que es aburrida, cuando encontramos que en la iglesia no pasa nada, está hablando otra vez lo mismo, otra vez la misma predicadora, otra vez la misma alabanza, y empezamos a encontrar esos síntomas en nuestra vida, es porque nosotros es el problema. Yo tengo un problema. No es la iglesia, no son los hermanos, no es el corito, no es el predicador. En mí hay algo que está pasando. Hay un adormecimiento que no puedo entender. Estoy dormido espiritualmente. Alabado sea Dios. Dios nos bendiga. Entonces, acerca del sueño, hermanos, el sueño físico trae, hermanos, pérdida.
¿sí? Cuando nosotros dormimos mucho tiempo, perdemos tiempo, ¿sí? Alabado sea Dios. Cuando nuestras siestas son largas, perdemos la mayoría de la tarde. Si nos levantamos tarde, perdemos la mayoría de la mañana, pudiendo hacer cosas, ¿sí? Alabado sea Dios. A mí me pasaba en un tiempo, yo trabajaba de 12 a 19, y por ahí se me quedaba dormido y me levantaba a las 10, ¿sí? Alabado sea Dios. Y luego que me levantaba, desayunaba y ya tenía que prepararme para ir a trabajar. A las 12 tenía que estar en mi trabajo ya. Y no alcanzaba a hacer absolutamente nada. Y mi esposa me dejaba un listado de cosas que había que preparar, ¿sí? Y había que dejar más o menos ordenado para los chicos y todo. Y yo no alcanzaba a hacer nada. Pero a causa del sueño. ¿Ya? Dios nos bendiga. Entonces, también en el libro de los Hechos nos habla una palabra que dice que Pablo en algún momento se pone a exhortar una palabra con los hermanos y dice que había un joven allí en la ventana, estaba lleno ese lugar, el joven llamado Eutico, estaba allí Eutico mirando, jovencito, no había lugar para sentarse, entonces se sienta sobre el marco de la ventana y estaba allí. Pablo hablaba y hablaba del mensaje, pero él estaba adormecido. No solamente estaba cansado físicamente, sino que tenía un adormecimiento espiritual porque no entendía. Veo que a los jóvenes les cuesta entender, les cuesta tenerlo en la iglesia. El joven tiene que tenerlo con actividades, tiene que tenerlo con cosas para que ellos se mantengan en la iglesia. Porque el joven se aburre si no entiende. Si la palabra no es revelada, si el llamado no es efectivo en su juventud, le cuesta permanecer. Dios nos bendiga. Y estaba Eutico ahí, de repente estaba como en el segundo piso y de repente se fue para atrás y se cayó. Y no solamente se cayó, sino que se murió. El golpe fue tan fuerte que se murió el joven. ¿Sí? Pero eso fue un despertar para esa gente que estaba ahí. ¿Sí? Por eso que no solamente nos congregamos a escuchar, a hacer cantar y todo eso, no, tenemos que estar velando, tenemos que estar clamando, porque hay una lucha constante. Y el Señor permitió en aquel tiempo esa causa o ese momento difícil para que hubiera un despertar. Estamos aquí, estamos en un servicio espiritual. ¿Sí? Entonces, no solamente cayó el joven al vacío, allí se murió, sino que después fue el apóstol y oró por él y resucitó. Le dio vida al Señor. Pero fue un llamado de atención en ese momento, fue un llamado de atención. No solamente estar aquí, hermanos, es estar solamente escuchando, cantar, no, es un momento de lucha, de batalla, en el cual yo estoy sometiendo a mi carne. Tal vez ustedes se acostó tarde, los hermanos que fueron a vigilar. A ver, ¿quién fue a vigilar? Levante la mano. Hermano segundo y fueron a vigilar. Y probablemente tengan un poco de sueño, porque el cuerpo es normal que tenga sueño, de cansado. Y seguramente que si se queda tranquilito, mirando, escuchando, se van a quedar dormidos. Pero ahí tiene que estar la lucha, ¿sí? Ahí está la lucha, tengo que luchar, tengo que escuchar, tengo que clamar, tengo que recibir la bendición a través de la palabra. Entonces la palabra nos dice, despiértate, despiértate, tú que duermes. ¿Sí? La persona que duerme espiritualmente está comparado como los muertos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando uno tenga un despertar espiritual, todo el tiempo es una bendición, aunque tenga que afrontar una necesidad, una dificultad, todo el tiempo tiene una bendición, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces como estoy despierto en mi vida espiritual, no temo a lo que pueda venir, sino que estoy con la confianza de que Cristo está conmigo, de que Él me va a ayudar a sortear toda dificultad, pero por sobre todas las cosas estoy aprovechando el tiempo. Mirá pues con diligencia, dice. Mirá pues con diligencia. Solamente estando despiertos nos vamos a dar cuenta de cómo estamos. Si estamos dormidos no nos damos cuenta cómo estamos. ¿Sí? De pronto el sueño, cuando uno llega y se recuesta, yo tengo la facilidad de quedarme sentado ahí y duermo un rato ahí. No necesito la cama directamente, yo soy muy fácil para dormirme, si estoy cansado, ¿no? Pero a veces llegamos a un extremo de agotamiento y nos recostamos en la cama y no nos sacamos ni siquiera el calzado y nos quedamos dormidos. Y después nos olvidamos y le ha pasado a usted que se despierta y no sabe dónde está y se empieza a mirar y estaba con la zapatilla, no me saqué nada y me quedé dormido.
Y capaz que se levantó el otro día también, ¿no? Eso es a causa del sueño, tiempo perdido. Ni siquiera se preparó para acostarse, para descansar, nada. Dios nos bendiga. Por tanto, dice aquí la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, ¿sí? ¿Qué podemos sacar una definición por la palabra necio? Insensato, una palabra, a ver, si me ayudan, una persona necia que no, tal vez por ahí claro, no le da importancia a algunas cuestiones, ¿no? Alabado sea el Señor, que tienen importancia, no le da importancia. Alabado sea Dios. Dice, no como necios, sino como la otra parte, como sabios, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, aprovechando el tiempo. El tiempo, usted mira el tiempo. Como decíamos en alguna predicación, esto mide el tiempo. ¿Sí? Esto mide el tiempo. Alabado sea Dios. Y lo miramos cada momento, porque estamos organizados en el tiempo. Tenemos cosas que hacer y nos organizamos, pero este nos ayuda a poder organizarnos, pero también nos marca el tiempo. Dios nos bendiga. Ahora dice, hermanos, aquí la palabra, aprovechemos bien el tiempo. Ya estamos ahora terminando el mes de abril para empezar el mes de mayo, ¿sí? En la semana que viene ya estamos comenzando el mes de mayo. Y si nos ponemos a pensar un poquito más atrás, ¿cuándo fue que comenzaron las clases, por ejemplo? El mes de marzo. Ya estábamos saliendo de las vacaciones, un poco ya desanimados porque salir de las vacaciones para entrar a trabajar otra vez, eso generaba algo, hermanos, en nosotros. Una manifestación de ganas y cuantas cosas, pero ya estamos transitando, ya estamos encaminados otra vez, y ya vamos a estar, hermanos, a mediados de año, y ya cuando pensemos a mediados de año ya vamos a estar culminando el año nuevamente, y el tiempo se nos va, el tiempo se fue, y todos los proyectos que teníamos terminando diciembre, por ahí dijimos, vamos a hacer esto el año que viene, vamos a proyectarnos a hacer esto. Los chicos, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, vamos a proyectarnos a hacer esto otro. En la iglesia vamos a hacer esto, vamos a tratar de mejorar, de avanzar en estas cosas, edilicias, en los trabajos. Y sin embargo, por ahí, como estamos dormidos, no nos damos cuenta que el tiempo que hemos perdido, y se nos va el tiempo, se nos va. Y junto con el tiempo también se nos va la vida. ¿Sí? Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Entonces, aquí el consejo del apóstol a la iglesia, en aquel tiempo a Éfeso, pero hoy la palabra nos aconseja a nosotros de poder despertar. De despertar. ¿Para qué? Para poder aprovechar el tiempo que yo comparto con mi esposa, con mis hijos. Ese es un tiempo valioso. Un tiempo que genera bendición en la persona con la cual compartimos, en poder visitar, en poder estar en los medios de gracia, compartiendo con aquel que se ha esforzado a llegar también, y alabo a Dios con alegría, porque en mí hay un despertar, estoy fresco en el Señor, ¿sí? No estoy así que apenas puedo abrir los ojos, Dios nos bendiga, hay una pesadez, un espíritu de sueño, el Señor lo reprenda, amén. Por eso que la palabra hoy nos llama a reflexionar, a despertarnos del sueño de la indiferencia. Dios nos bendiga, y aprovechando el tiempo, dice, porque los días son malos. Y no se lo digo yo, no lo dice la estadística de las noticias, lo dice la palabra en esta mañana. Los días son malos, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, los días son malos. Amén. Por tanto, no sea insensato, sino entendido. Amén. Del cual sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, sobre su vida. Dios nos bendiga. Entonces, cuando nosotros empecemos a comprender, hermano, la voluntad de Dios en mi vida y en su vida, entonces vamos a empezar a aprovechar el tiempo. Vamos a empezar ya a analizar de otra manera. Dios nos bendiga. Dice aquí la palabra del Señor, por tanto no sea insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, un no rotundo. Acá no hay nada que decir sobre ello. Y lo quieren hacer los otros que lo hagan. Yo no lo hago porque la palabra me dice no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque estoy contaminando, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, el templo del Señor que es mi cuerpo. Amén. Ese cuerpo que tanto cuesta mantenerlo, ¿sí? Alabado sea Dios. Ese cuerpo que tanto cuesta embellecerlo, alabado sea Dios. Cuesta vestirlo, este cuerpo, cuesta mantenerlo en un estado físico aceptable. Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Y yo en cualquier momento yo lo contamino, lo ensucio, lo deterioro. Por eso dice aquí la palabra: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Ese es el pedido que tiene que haber en tu oración. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu presencia. Alabado sea Dios. Cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, hermano, vamos a despertar y vamos a ver la realidad de las cosas. Y nos vamos a arrepentir de todo el tiempo que perdimos de ahí para atrás. Alabado sea Dios. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando estemos juntos podamos alabar tu nombre, como dice el texto 18, alabados, o 19, dice, hablando con los hermanos, con los salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con alegría. El coordinador no nos dice que nos movamos, no nos movemos, estamos ahí, estamos siempre, hermanos, como una máquina que tiene que ser operada por alguien para que mover una palanca se mueve, mueve otra palanca se mueve, mueve otra palanca se mueve. Estamos siempre dependiendo de que nos dirija. Y no hay libertad, porque estamos durmiendo, no hay libertad. Gloria al Señor. Pero la palabra en esta mañana nos motiva, hermanos, a despertar. Nos motiva a poder, hermanos, ser llenos de su presencia. No pensar en las cosas que traen contaminación, que traen deterioro a nuestra vida, sino pensar de ser llenos de la presencia del Señor, para que este momento que estamos juntos sea un momento agradable, un momento en el cual podamos gozarnos, en el cual podamos compartir, en el cual podamos abrazarnos. Gloria a Dios. Allí los muchachos, hermanos, los muchachos ahí de la unidad, me abrazan tanto y me agradecen por haber ido a llevarle el servicio, la palabra. Alabado sea el Señor, Dios nos bendiga. Porque ese momento, y uno decía hoy justamente en una expresión, yo antes, dice que era cristiano, en aquellos tiempos servía al Señor también afuera, tenía muchos amigos, tenía un grupo musical, decía el hermano, y tenía mis teléfonos llenos, una agenda completa de hombres del Señor, dice que hombres de renombre que nos llamaban y nos decían, necesito en esta campaña de que esté el grupo musical aquí y vénganse para acá. Y dice, hoy que estoy en esta situación, ni uno de ellos me ha mandado un mensaje. Y ese es el hombre, ¿sí? Que cuando todo va bien somos todos amigos, nos queremos todos, pero cuando hay alguien que está sufriendo una consecuencia diferente, allí no hay nadie. Dios nos bendiga. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a entender el problema de mi hermano. Vamos a entender la dificultad, la necesidad de mi hermana. ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a dar una palabra de aliento. Le voy a decir, sigue confiando porque el Señor es con nosotros. Alabado sea el Señor. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que toda cosa nos acontezca para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios nos bendiga en esta mañana. Entonces dice la palabra, hermanos, que si nosotros logramos despertar, hermanos, entre nosotros va a haber, hermanos, un momento
en el cual nos juntemos, un momento agradable, en el cual, hermano, vamos a alabar a Dios con gozo, con alegría, con libertad. El coordinador no va a tener el trabajo de estarme diciendo glorifica al Señor, siéntate libre, no, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo me va a mover, me va a hacer hablar, expresar, me voy a glorificar a Dios. Dios los bendiga. Señor, necesita en estos tiempos, hermano, una liberación en nosotros, que nos sintamos libres, porque Él nos hizo libres. Dice, dando siempre gracias por todo. ¿Sí? Por lo mucho, por lo poco, aún por lo nada, por lo que anhelamos, hay que dar gracias. Por todo. A Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Nos ayude el Señor, hermanos. Con esta reflexión termino ya. Dios nos bendiga. Allí en el libro vamos a ver aquí. Hubo un acontecimiento con Jesús y los discípulos. Aquí en San Marcos, en el capítulo 9, hablando de la transfiguración. Dios nos bendiga. Dice en el verso 2 del capítulo 9 de San Marcos: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Sí? Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, por tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Un momento tremendo. La gloria de Dios manifestada delante de allí, hermanos, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y ellos mirando, ¿sí?, ese acontecimiento. Dios nos bendiga. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que para nosotros que estamos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Amén. Dios nos bendiga. ¿Va entendiendo hasta ahí? Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Dios nos bendiga. O sea que aquí ellos estaban espantados, a pesar de que el Señor venía hablando con ellos, le venía anunciando, le venía dando a entender, hermano, lo que Él era. Sin embargo, dice que ese acontecimiento tremendo fue tan grande, tan terrible, alabado sea Dios, que ellos no pudieron entenderlo, no pudieron recepcionarlo humanamente, y quisieron allí, hermanos, hacer 3 enramadas. ¿Para qué? Para adorar. Me imagino que para eso, porque quisieron allí adorar a esos seres espirituales que habían visto. Dios nos bendiga. Y ese a veces, hermano, como dice la palabra aquí en Efesios, nosotros somos volcados siempre a idolatrar, a adorar cosas que no nos convienen. Y eso también contamina. Y a causa del sueño, también cuando Jesús va a orar al Getsemaní, al monte Getsemaní, ¿qué es lo que sucede con los apóstoles, los discípulos? Dice que allí Él los invitó, hermanos, a que lo acompañen a orar, porque el momento que venía era duro, era terrible. ¿Y qué es lo que pasó con los discípulos? Jesús se puso a orar, se puso a clamar a Dios Padre para que lo haga pasar ese momento difícil, y cuando se levanta, se incorpora y viene a buscar y se encuentra que están todos durmiendo. Alabados a Dios. ¿Habría algún respaldo allí espiritual para Jesús? No, Él tuvo que pasar solo ese momento. Amén. Y qué difícil es, hermanos, pasar los momentos solos. Me imagino momentos difíciles, sin la compañía de tu hermano, de tu hermana, sin una palabra. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, aquí el Señor nos dice: despiértate,
Porque el sueño te va a traer, hermanos, momentos complicados, te va a traer momentos en los cuales no vas a poder meditar, no vas a poder encontrarte, hermano, con una solución, sino que a través del sueño vas a perder el tiempo, y no solamente el tiempo, sino que la noción del tiempo. Dios nos bendiga. Por eso la palabra nos motiva en esta mañana a despertar. Despiértate, despiértate. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado esta palabra? Despiértate, despiértate. ¿Cuándo vamos a despertar al nene para que se levante para ir a la escuela? Despertate, despertate, ya es la hora. Se da vuelta más, sigue durmiendo, parece. Y vamos, que cuesta despertar a alguien. A alguien físico cuesta despertarlo. Imagínense la vida espiritual. Dios nos bendiga. Cuando tenemos tantas cosas a nuestra vista, que estamos entretenidos con tantas cosas mirando, ¿cuánto más nos costará despertarnos del sueño, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Esta es la palabra en esta mañana. Esta es la palabra que nos motiva a cada uno de nosotros a poder despertar en estos tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos que dice la palabra aquí que muchos usan palabras vanas para engañar, para seducir, para sacarte del lugar de la bendición. Alabado sea Dios. Y si nosotros estamos durmiendo, vamos a escuchar y vamos a ir en pos de esa gente. Pero Cristo, hermanos, nos despierte en el momento justo para poder, hermanos, aprovechar el tiempo que nos queda, y no sabemos cuánto tiempo estaremos sobre esta tierra, pero al ver un despertar espiritual aprovecharemos ese tiempo para compartir, para alabar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Entonces póngase de pie, vamos a dar gracias por la palabra en esta hermosa mañana. Y Dios les bendiga su esfuerzo, la predisposición de haber llegado al culto en este día, en el cual nosotros mismos nos beneficiamos. ¿Sí? No es que usted le hace el favor a la iglesia o me hace un favor a mí viniendo al culto, no. Me hago un favor a mí mismo. Vengo a buscar la paz del Señor, como decía un hermano también hoy a la mañana. Este es un momento de paz, un momento de nosotros nos recreamos en la palabra. Dios nos bendiga. Alabado sea Dios para siempre. Demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.